Los que veis asiduamente mis vídeos sabéis que un caballo tiene que ir con la cabeza abajo para muscular el dorso, para que meta los posteriores y se impulse con ellos. Tengo muchos vídeos que hablan de ello, pero hay un error que comete el 95% de la gente con falta de técnica sobre este tema. Vamos a verlo. Yo soy Gema Caballo Caballo y en este vídeo hablaremos de qué es primero, la impulsión o que baje la cabeza. Todo el mundo dice que los caballos tienen que ir con la cabeza abajo. ¿Y qué hace la gente? Poner artilugios para que bajen la cabeza, ya sea la cuerda o montados, como bajadores, gamarras, riendas alemanas, riendas de atar, y se quedan tan contentos. El caballo ya va con la cabeza abajo y ya está trabajando correctamente. Qué equivocada que está esta gente, pero visualmente consiguen lo que creen que es lo correcto. Efectivamente, para que un caballo que no está musculado de dorso meta los posteriores, tiene que ir con la cabeza abajo, pero hay algo que se nos olvida que es muy importante para que el caballo vaya conectado y muscule su dorso. Esto tan importante es la impulsión. Si lo único que hacemos es obligar al caballo a que baje la cabeza, seguramente este caballo irá caído en las espaldas. Eso puede generar a corto o largo plazo lesiones en espaldas y manos del caballo, ya que se sobrecarga esta parte de su cuerpo. Hay caballos que por naturaleza ya bajan la cabeza sin necesidad de intervención de artilugios, manos o piernas del jinete. Posiblemente estos caballos viven caídos en sus espaldas. Si no sabéis lo que es un caballo caído en las espaldas, aquí os dejo un vídeo que lo explico. Incluso Iris, cuando se la enfría o se calienta antes o después de la sesión de trabajo, o simplemente se la deja descansar entre un ejercicio y otro, siempre existe esa impulsión que se genera con las piernas. Ahora os voy a poner un vídeo de un caballo con la cabeza bastante abajo gracias a un artilugio que le han puesto. ¿Y sabéis lo que me da más pena? Es que el dueño no sabe realmente lo que está haciendo, como muchísimas personas que buscan bajar la cara del caballo sin técnica. Vamos a hacer una comparación con Iris. Si es cierto que la potra no lleva la cabeza tan abajo, pero ya me sirve para que os deis cuenta que tan solo con la cabeza abajo el caballo no mete los posteriores. Fijaros dónde pisa con el pie Iris y dónde pisa el caballo de la derecha, y eso que Iris va con la cara algo más alta que el otro caballo, así que creo que con esto os demuestro que llevar solo la cara abajo no asegura que el caballo meta los pies y se conecte para trabajar con el dorso, sino que incluso todo lo contrario, que trabaje caído en las espaldas, como es el caso de este caballo. Primero de todo es la impulsión. Si tú le pones algún artilugio o con las manos aguantas el hierro, es como ponerle una pared delante del caballo. Lo mismo pasa con los potros, que se les busca la cara a la vertical demasiado pronto sin tener los posteriores bien activos. Todos los que dais cuerda con artilugios y no provocáis esa impulsión, no estáis haciendo nada. Al contrario, provocáis que el caballo se caiga sobre sus espaldas y arrastre sus extremidades. De esta forma, la fuerza que teóricamente tendrían que crear los posteriores no existe, y al no existir no pasa por el dorso, y así no se muscula ni el dorso, ni el cuello, ni nada. La única manera de muscular un dorso y cuello es que el caballo vaya conectado. Si no sabéis lo que es un caballo conectado, en este vídeo que os dejo aquí os lo explico de una forma muy clara. Os voy a poner un ejemplo de los míos para que lo entendáis. ¿Cómo creéis que una moto puede hacer esto que veis en las imágenes? Es evidente, bloqueando la rueda delantera, y con la velocidad que lleva levanta la rueda trasera y se detiene, ¿cierto? Pues imaginaros que el freno de la rueda delantera es el hierro que lleva el caballo y la rueda trasera son sus posteriores. Si bloqueamos la boca del caballo con artilugios o manos, como bloqueamos la rueda delantera de la moto con el freno, este es el resultado: un caballo caído en sus espaldas, igual que la moto tiene todo su peso en la rueda delantera. Ahora bien, ¿cómo conseguimos levantar la rueda delantera? Con velocidad y liberando el peso de la rueda delantera. Pero aquí hay algo importante. En la primera foto la moto se para, pero en la segunda foto la moto puede seguir avanzando solo con la rueda trasera en el suelo. ¿Y sabéis por qué?
porque es esta la que hace la fuerza para que la moto esté en movimiento. Si tú levantas la rueda trasera y le das gas, la moto no se mueve. Pues eso es lo que hay que conseguir con el caballo, que los posteriores sean como la rueda trasera de una moto. Intentar levantar la rueda delantera con la moto parada es casi imposible, hay que hacer mucha fuerza, pero en cambio con la moto en movimiento es fácil. Pues lo mismo pasa con el caballo. Si no tienes los pies activos, el caballo tendrá todo su peso en la parte anterior de su cuerpo, y más si baja la cara sin empujarse desde atrás hacia adelante. Finalmente, cuando el caballo tiene una buena impulsión y el dorso musculado, se puede subir la nuca poco a poco y el caballo siempre estará conectado. Sin impulsión, el caballo, aunque lleve la cara a la vertical, no estará conectado. Así que dejar de preocuparos de la cabeza del caballo y preocuparos más de la impulsión. Después, bajarle la cabeza será mucho más fácil. Si habéis entendido lo que os he explicado, darle like al vídeo y suscribiros si queréis aprender de verdad. ¡Hasta la próxima, caballistas!